Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes, desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas, y dijo a los vendedores de palomas: Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: El celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿Qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: Han sido necesarios 46 años para construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor. El cuerpo de Cristo es el templo santo de Dios, el sagrario más perfecto de la humanidad es la Santísima Virgen, porque ella porta a Cristo Jesús. Es un templo inmaculado, es la llena de gracia porque el Señor está con ella. Pero el templo de los templos es Jesucristo mismo. Y este templo puede ser profanado. De hecho, Jesús le dice a los judíos que lo odiaban: destruyan este templo, que se refiere a su cuerpo, aunque ellos pensaban que se refería al templo material que ellos habían construido durante 46 años. Destruyan este templo, pero en 3 días yo lo voy a volver a reconstruir. Y entonces, de ese modo, Jesús está anunciando y profetizando su resurrección al 3er día de entre los muertos. Ante esta fiesta de la Catedral de Letrán, o San Giovanni Laterano, que es la catedral, la sede del obispo de Roma, nosotros como iglesia nos llenamos de alegría porque estamos unidos a la cabeza de todas las iglesias, que es la iglesia que está en Roma, porque ahí está el Papa, y el Papa es justamente el representante de Pedro, la piedra angular de la iglesia después de Jesús, sobre la cual Cristo construye su propia iglesia. Por eso la catedral de Roma, que no es el Vaticano es un estado independiente, el Vaticano, la Basílica de San Pedro, es la iglesia donde están los restos mortales de San Pedro. Sin embargo, la catedral de San Juan Laterano, muy cerca de la casa donde está la escala santa, la escala que subió Jesús para visitar el pretorio. Bueno, esta iglesia es justamente la madre de todas las iglesias, porque todos estamos unidos a la sede de Pedro, al Santo Padre. Él es el obispo que, estando en Roma, tiene una tuición, un gobierno directo sobre todas las demás iglesias. Por eso es nuestra iglesia católica jerárquica y tiene un ápice. Siempre en este mundo hay un representante visible de Cristo, que es el Santo Padre, el Papa. Lamentablemente, como dice el Catecismo de la Iglesia y está predicho en muchos libros de la Biblia, algún día entrará una apostasía terrible dentro de la Iglesia, entrará un impostor religioso, así lo dice el Catecismo, y ese será el tiempo del anticristo, que se pretenderá hacer pasar por un gran representante de Cristo en la tierra. Sin embargo, será un anticristo. Y ese será el momento en que la fe de los cristianos será más puesta a prueba y veremos cómo Jesús, una vez más, alza su látigo y expulsa a los vendedores del templo. Esta presencia del anticristo en la iglesia será, digamos,
muy concreta y muy intensa justamente antes de la venida del Señor, en el final de los tiempos. Pero siempre, a lo largo de toda la historia, como dice San Juan en su carta, ha habido y habrá anticristos, personas que odian a Cristo, personas que odian a la iglesia porque son instrumentos de Satanás. Y lamentablemente personas que están infiltradas en la iglesia, pero son hijos del demonio, como era el mismo caso de Judas Iscariote, que era un verdadero demonio que estaba infiltrado dentro del colegio apostólico. Y Jesús lo permitió porque era un designio divino muy extraño. Igual él tenía una vocación apostólica, pero él no fue fiel a esa vocación de apóstol. Él seguía más bien el llamado de Satanás, que era tener un dominio humano, es decir, vivir las tres tentaciones que Satanás le propuso a Cristo: la de la carne, la del poder y la del dinero. Y eso era lo que quería Judas realmente. Quería manipular el mesianismo de Jesús para lograr su propio provecho. Y las personas que hacen esto, que están dentro de la iglesia, sea cual sea el puesto que tienen, aunque sean altos dignatarios eclesiásticos, son infiltrados del demonio, son nuevos Judas que están dentro de la iglesia. Y algún día el Señor los va a expulsar con su látigo, porque esa infiltración, esa maldad que está dentro de la iglesia, que como dice el Evangelio que escuchábamos ayer, son verdaderos escandalizadores dentro de la iglesia, ¿no? Son personas malas que realmente están vestidos con piel de oveja, pero son lobos, no son verdaderos pastores, son malos pastores. Bueno, Jesús tomó su látigo y expulsó a los vendedores del templo, porque en la iglesia no debe haber ladrones. No es una cueva de ladrones, sino que es un templo de oración. Y ladrón es todo aquel que utiliza la iglesia, un puesto dentro de la iglesia, para enriquecerse, para servirse a sí mismo, para dar mal ejemplo a las ovejas y por lo tanto robar de ellas su vida eterna, la gracia que deberían tener. Son ladrones espirituales y ladrones materiales. Pero Jesús los va a expulsar. Y como dice la Santísima Virgen claramente en Fátima, finalmente mi corazón inmaculado triunfará. Así es que, aunque vemos muchas cosas que están equivocadas dentro de la iglesia en estos días, siempre ha habido problemas, siempre ha habido herejes, pero estos tiempos que estamos viviendo son especialmente malos, porque el mundo ha apostatado completamente de Cristo y sigue la ley de Satanás, el antidecálogo que decía San Juan Pablo II. Muchos están de acuerdo con la cultura de la muerte y muchos hoy dentro de la iglesia creen que hay que contemporizar, hay que dialogar, hay que adecuarse a los nuevos tiempos, olvidando de esa manera que hay que tomar la cruz en realidad y seguir en el mundo predicando el verdadero evangelio, el verdadero mensaje de Jesús, y no un mensaje así totalmente desvirtuado, una sal sin sabor que nos sirve más que para confundir y quitarle la oportunidad de encontrarse con Cristo a las personas que conforman nuestra iglesia. Por eso, en este día de San Juan de Letrán, pedimos por nuestra iglesia, por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, para que no seamos malos pastores, sino que, al igual que Jesús, hagamos todo lo posible para purificar la iglesia de malos espíritus y de malas prácticas y también de abusos y también de malas doctrinas que están desorientando a tanta gente, porque hoy lamentablemente vemos eso de un modo muy fuerte y patético, sobre todo en iglesias como Alemania. Aunque lo que ocurre en Alemania, que recientemente ha querido hacer que la Eucaristía sea válida para protestantes, para católicos y para cualquier persona que quiera comulgar aunque no tenga una fe verdadera en el cuerpo de Cristo, ¿no? O que ha abierto la posibilidad de que las personas no casadas, como debe ser por el matrimonio cristiano,
puedan comulgar y están conviviendo y viviendo en pecado. O ha querido dejar en claro que cualquier matrimonio, aunque sea homosexual, puede ser bendecido por Dios. Todo eso es mentira, todo es la iglesia de Satanás. Son estos ladrones que se meten dentro del templo de Cristo, que es la Santa Iglesia Católica, y que están tratando de desvirtuarla por dentro. Pero tengamos fe, tengamos confianza. Jesús ha vencido al mundo y va a volver a vencer. Estos son los últimos pataleos de Satanás, que tendrá que salir tarde o temprano de la iglesia para dejar paso al verdadero culto, a Jesús Rey de Reyes, el culto del Santísimo Sacramento, la adoración al Señor, al único Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y la veneración al corazón inmaculado de María y al corazón de nuestro querido patriarca San José.